Buenos días con todos los asistentes en esta sala Zoom. También agradeciendo ya a los participantes que están uniéndose a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Bueno, hoy 20 de mayo estamos realizando nuestro evento titulado Modelamiento de Ecuaciones Estructurales. Para ello tenemos nuevamente la participación de nuestro especialista, eh, el magíster Raúl Araque Cáceres, quien de antemano, de parte de Idea Tesis, agradecemos nuevamente su participación y esperamos pues que el público pueda formular todas sus preguntas de tal manera que este espacio se convierta en un espacio enriquecedor con el fin de fomentar, digamos, las capacidades científicas que se está buscando. Adelante, estimado magíster Raúl Araque Cáceres, la sala es suya. Aló, aló, buenas noches no, buenas tardes. Generalmente digo buenas noches porque estoy acostumbrado a hacer estas actividades en la noche. Pero bueno, buenas tardes, por favor, buenos días. ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha. Se escucha bien. Bueno, buenas tardes, buenos días nuevamente. Por aquí, gracias a Idea Tesis por permitir este espacio. Justamente, como decía profesor Benicio, decía que es compartir, es, digamos, generar una especie de retroalimentación. No es solamente que yo hable, sino que, claro, al final, ustedes, digamos, las dudas, las inquietudes, por supuesto, enmarcadas en el tema que estamos trabajando, ni tan muy complejo, ni tan muy simple tampoco, pero digamos, esa es un poco la dinámica que ustedes, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues la formulen. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos, gracias por la confianza en Idea Tesis. Entonces voy a comenzar a compartir aquí mi pantalla. Por favor, ustedes me indican si ya se está viendo la pantalla. Sí, perfecto, se está viendo. Perfecto, vale. Entonces, el tema que nos ocupa hoy tiene que ver con modelamiento de ecuaciones estructurales. Ya vamos a mirar qué es esto y sobre todo, digamos, qué utilidad tiene y por qué tal vez yo debería explorar este método o incluso esta metodología, porque ustedes se van a dar cuenta que justamente nuestro objetivo de la clase de hoy, digamos, es dar un recorrido por esta metodología, porque no es un simple análisis. El modelamiento de ecuaciones estructurales no es un simple análisis, digamos, como tal vez cuando tú haces una correlación o como cuando tú haces, digamos, una TD Student. No, generalmente hay varias cosas implicadas, hay varias decisiones que tú tienes que tomar y que por supuesto también tienes que informar. Bien, entonces, en ese tenor, necesitamos tener en cuenta una palabra, un término, una expresión que es muy común en las ciencias sociales en general. Y ese término o esa palabra, digamos, es constructo. ¿Y por qué es necesario tener en cuenta esto? Porque nosotros necesitamos hacer mediciones. Generalmente, generalmente, nosotros medimos cosas que de manera directa no podemos medir. Por ejemplo, la angustia. La angustia que sienten los estudiantes, la angustia que sienten los desempleados, el miedo que sienten las personas, la confianza, el amor, la disposición hacia el estudio. Esos son variables que tú no puedes medir directamente. ¿Qué quiere decir esto?
Por ejemplo, si tú quieres medir la estatura de una persona, tú buscas un instrumento, mides la estatura, listo. Ahora, ¿quieres medir el índice de masa corporal? Buscas y haces una medición sin mayor dificultad. Ahora, si tú quieres medir el desgaste emocional, si tú quieres medir el higiene mental, es decir, la inteligencia emocional de las personas, no puedes decir, abre la boca, voy a ponerte allí como una especie de termómetro, pero que mide la inteligencia emocional. Eso no existe. Nosotros necesitamos usar instrumentos que nos permitan medir eso. Generalmente, ¿qué instrumentos usamos? Una escala tipo Likert. Esta escala tipo Likert tiene una serie de preguntas, pero esas preguntas no es una cuestión de que yo me las inventé, sino que si tú estás midiendo el desgaste emocional y has encontrado en la teoría que ciertos comportamientos, que ciertas conductas apuntan al desgaste emocional, pues tú deberías preguntar justamente sobre esos comportamientos, sobre esas conductas. Entonces, a eso es lo que le llamamos constructo. Es decir, una construcción teórica que se hace, a partir de esa construcción teórica, yo, digamos, tomo en cuenta unos indicadores que son los ítems que me permitan medir dicha variable, dicho constructo. Bien, ahora, todo esto, vuelvo, insisto, es porque muchas veces medimos variables que no podemos medir directamente. Lógicamente, yo tengo varias maneras de medir, varias maneras de hacerlo. Y por supuesto, con esas mediciones yo voy a obtener unos datos y luego esos datos los uso de una u otra forma. Entonces, cuando nosotros vamos adentrándonos al modelamiento de ecuaciones estructurales, esto ténganlo aquí como un componente teórico. Ténganlo aquí digamos, en la mente. Cuando tú ves, digamos, una elipse u óvalo, digamos, se está refiriendo, dentro de la simbología de modelamiento de ecuaciones estructurales, se está refiriendo a que es un constructo. Y ya sabemos lo que es un constructo, ¿no? Pero cuando tú miras una especie de rectángulo, puede ser un cuadrado o puede ser un rectángulo, pues ahí me indica que es una variable observada. ¿Qué es una variable observada? Un ítem, una pregunta que tú haces, una aseveración. Un momento, al parecer hubo una interferencia con la conexión del especialista. Sí, Raúl, te escuchamos. Puedes activar tu audio. Ok, listo. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, solo se cortó un momento. Solo se cortó un momento, sí, me di cuenta. Ok, a ver, muchachos, fíjense esto. Por ejemplo, ya dijimos que hay una manera en modelamiento de ecuaciones estructurales de representar una variable latente, que es a través de esa elipse, y que por medio de los rectángulos se representan los ítems o las variables observadas. Si nosotros vemos en el diagrama del centro, podemos ver que efectivamente hay una palabra que se llama cordialidad. Lógicamente, la cordialidad no es una variable observada de manera directa. Por ejemplo, supongamos que el Ministerio de Salud de Perú quiere ver si el ciudadano peruano
Sí, estimado Raúl. Oye, no sé por qué se me volvió a ir. Bueno, ok, me están escuchando, ¿no? Sí, ahora sí, perfecto. Listo, listo, listo. Entonces, bueno, disculpen eso, a veces suele suceder, ¿no? Ok, entonces, ¿qué estamos diciendo aquí, muchachos? Estamos diciendo que hay maneras de medir constructos, pero también nosotros podemos estar interesados de repente en medir la cordialidad de manera, digamos, única. Eso también se puede hacer. Incluso generalmente se hace. Por ejemplo, cuando tú correlacionas, por decir algo, el clima laboral con el clima organizacional, generalmente las personas que hacen suman todo y agarran. Seguimos, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, ok. Entonces, a ver, en ese promedio, en esa suma, se pierde mucha información. Entonces, el modelamiento de ecuaciones estructurales viene aquí un poco a tomar partido de eso y decir, mira, esto es una variable compleja, por ejemplo, como la cordialidad. Bueno, lo ideal sería que tú lo tomaras o lo midieras o lo analizaras con toda la información en lugar de comprimir la información. Bien, entonces, fíjese que lo que les dije hace un momento, de que generalmente en las ciencias sociales es muy común gente, hacer una correlación. ¿Listo? Una correlación, por ejemplo, como lo que está aquí, horas de estudio, rendimiento académico. Ahí no hay problema, porque horas de estudio tú puedes tener 1, 2, 0 horas, 5 horas, 4 horas. Rendimiento académico, tú puedes tener un valor. Pero, ¿qué pasa si tú tienes aquí, por ejemplo, angustia? Tú tienes la variable angustia y aquí tienes la variable, por decir algo, optimismo. O sea, realmente creemos que con 5 ítems y agarrar y sumar todo y promediar todo y entonces obtener un solo valor y luego obtener el otro valor para optimismo y correlacionar, con eso es suficiente. Entonces, nuevamente, fíjense que la correlación es una técnica que tiene limitaciones. Lo mismo, lo mismo que para los análisis de regresión, como es este caso, los análisis de regresión. Por ejemplo, los análisis de regresión funcionan bien cuando todas las variables de alguna manera son numéricas. Por ejemplo, horas de estudio, tipo de carrera, si bien tipo de carrera no es una variable numérica, pero es una variable que te ayuda a hacer. Pero, por ejemplo, aquí tienes la edad, tienes la frecuencia a clase. Pero ¿qué pasa si tú tuvieras aquí otra variable? Si tú tuvieras aquí otra variable que se llame, por ejemplo, optimismo. Bien, fíjense, volvemos a seguir teniendo la dificultad, como lo dijimos hace un momento. Tendríamos que hacer varias preguntas, luego esas preguntas de repente sumarlas o promediarlas para tratar de meter esa variable aquí. Es decir, tenemos que forzar un resultado de alguna manera para poder incluirlo en el análisis de regresión. Pero el análisis de regresión va teniendo esa limitación. Solo admite variables observadas. Otra cosa, no admite error en medición. Por ejemplo, mire, nosotros aquí habíamos dicho que obviamente cada ítem que tú vas haciendo va a tener un error de medición, un error que puede deberse a muchas cosas. Lo que quiere decir es que la medición no es perfecta. En cambio,
cuando tú usas análisis de regresión, tú estás partiendo de que la variable que estás estudiando no tiene error de medición. Y eso es un supuesto poco realista. Se fue el audio. Sí, al parecer, ya. Bueno, continuamos. Sí. Ok, entonces, decíamos que en las ciencias sociales no es muy común que todas nuestras variables sean numéricas. Siempre vamos a tener variables, como insistimos, optimismo, desgaste emocional, motivación, satisfacción. Y claro, esas variables tienen un error de medición, porque ¿de dónde proviene la medición? De una encuesta, y obviamente la encuesta, la persona va a tener algún tipo de respuesta o va a responder según un patrón determinado, más otros errores, producto del azar o errores ya sea aleatorios o errores sistemáticos. Pero lo que quiero que quede claro aquí es que la regresión se queda limitada, se queda limitada. Otra cosa, entonces, cuando nosotros vemos las limitaciones que tiene la regresión, decimos, ¿será que existe alguna técnica que me permita ampliar este panorama? ¿Será que existe alguna técnica que me permita, digamos, tener una mayor precisión en el análisis que yo estoy haciendo? Sí, modelamiento de ecuaciones estructurales. Ahora, ustedes van a observar aquí 4 modelos. Por ejemplo, el modelo 1. Si ustedes observan, nosotros tenemos una elipse u óvalo, como lo quieras llamar, una elipse. Ya sabemos que las elipses en este entorno de modelamiento de ecuaciones estructurales es un constructo. Entonces, yo puedo decir el constructo 1, el 2, el 3, el 4. ¿Cuál es lo que sea? Lo que sea. Ya sabemos que es un constructo. Ahora, fíjense que yo puedo hacer más cosas. Yo puedo relacionar, miren la dirección de las flechas. Yo puedo relacionar los constructos entre sí. Y esas son nuestras hipótesis de investigación. Luego, miren el modelo 2. Muy parecido, pero la dirección de las flechas las he cambiado. Ahora la pregunta es, ¿por qué he cambiado esas direcciones? Bueno, básicamente porque voy construyendo teoría que me permite justificar esa hipótesis. Ojo, recuerden que la investigación cuantitativa es hipotética deductiva, o sea que la hipótesis que tú pones a prueba es una hipótesis que se desprendió de la teoría, de esa revisión. No significa que es que yo voy a cerrar los ojos y voy a ver qué puedo hacer con estos datos. No, se supone que tú primero planteas la hipótesis, levantas los datos y recién haces el proceso, digamos, de contraste. Y no es al contrario, porque eso se llama hackear los resultados, ¿no? O sea, primero levanto los datos y después miro a ver qué hay, como si estuviera haciendo una especie de minería de datos, ¿no? Miro a ver qué hay y entonces en función de lo que me salga bien, pues yo cambio mis hipótesis o planteo mis hipótesis para que todo esté bien. Realmente eso es hackear tus resultados, eso es hacer, ¿vale? Entonces, en el buen sentido, vuelvo, insisto, en el buen sentido es que cada una de estas relaciones, muchachos, cada una de estas relaciones, miren que hay distintas configuraciones y tú puedes ponerte creativo. En lugar de 4 modelos, tú pudieras sacar 10 modelos, otros acá y hacer todas las configuraciones que quieran. Llevar a cabo esa propuesta, ese modelo, ese
Sí, bueno, vamos a esperar un minuto, ¿ok? Para seguir continuando con... A ver, sí, el especialista ha tenido un problema de conexión, ahora se vuelve a conectar. ¿Aló, aló? ¿Se me escucha? Sí, sí, Ok, escuchamos ok, ahora. ok. Bueno, por favor, digamos, pido disculpas, ya se me escapa de las manos, pero seguimos aquí. Así que por favor, no se nos vayan a ir. Si se nos va en algún momento el internet, esto está interesante. Entonces, a ver, muchachos, miren, decíamos que un modelamiento de ecuaciones estructurales tiene esta estructura, ¿vale? Es decir, variables latentes que se están relacionando entre sí. Entonces, cuando yo tengo un modelo de ecuaciones estructurales, digamos, yo tengo dos partes o dos submodelos. Hay un modelo que es el modelo de medición, el modelo de... A ver, entonces, nuevamente, un modelo de ecuaciones estructurales, como decíamos hace un momento, está compuesto por el modelo de medición, que es donde están las preguntas, los ítems, y el modelo estructural, que es donde están las hipótesis. ¿Bien? Y que esas hipótesis pues deben tener un sentido teórico. En el modelamiento de ecuaciones estructurales no es una sola técnica, digamos. Está compuesta por dos técnicas. Está el modelamiento de ecuaciones estructurales basado en la covarianza y basado en la varianza. Quizá ustedes han escuchado el término CBSEM o PLSSEM. Si ustedes notan, ellos se diferencian. Obviamente hacen cosas distintas cada uno. Se usan para propósitos distintos. Entonces, por ejemplo, el CBSEM se usa para hacer confirmaciones de teoría. ¿Listo? En cambio, el PLSSEM tiene un enfoque más predictivo. ¿Vale? Entonces, noten que cada uno de ellos va teniendo una finalidad. Ojo, tiene la misma estructura, la misma, solo que, vuelvo, insisto, el foco es distinto y desde luego todo el andamiaje matemático, el procedimiento, el componente metodológico y todo lo demás es distinto, pero insisto, esta tiene la misma estructura, una parte de medición que son los óvalos, las elipses y las relaciones entre las variables. Eso es lo común. Y ya luego, pues, insisto, cada uno va teniendo su foco. Ahora bien, ¿qué es un modelo predictivo, explicativo? ¿Qué es un modelo predictivo en las ciencias sociales? Fíjense bien, estoy usando el mismo modelo
el mismo modelo, pero para hablar de un modelo explicativo. A ti un modelo explicativo, lo único que te interesa es mirar por qué suceden estas relaciones que se están dando y cómo es la participación que va teniendo las relaciones entre esas variables, entre esos constructos, ¿vale? Entonces, insisto, un modelo explicativo lo que busca de alguna manera es tratar de responder a la pregunta ¿por qué sucede esto? ¿A qué se debe esto? En cambio, un modelo predictivo con PLS-SEM, como lo estábamos diciendo hace un momento, lo que busca es predecir una variable. Lo que busca es qué va a suceder en cierta variable, a partir de una serie de antecedentes, a partir también de una serie, digamos, de variables predictoras. Bien. Hay que tener cuidado cuando se usa el modelamiento de ecuaciones estructurales. ¿Por qué? Porque a veces nosotros planteamos un modelo y de repente evaluamos con los datos, creemos que ese modelo es verdadero. Resulta que tú no estás evaluando si tu modelo es no verdadero. Básicamente, lo que tú tienes es esa representación, que ese diagrama, que esa relación, esa estructura que tú has establecido, digamos, va teniendo sentido en esa realidad estudiada. Esto no significa que tu modelo sea verdadero. ¿Por qué? Porque pueden existir modelos, digamos, que también tengan una estructura similar, pero con características distintas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Como lo dice aquí en esta referencia que estamos usando, ¿no? No es recomendable dar a entender que el modelo encontrado necesariamente sea generalizado a otras poblaciones. Eso también es muy importante. A veces, porque construimos un modelo, pensamos que ya eso se cumple para todo, que ya lo podemos generalizar. No, hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo cuando tomamos una sola muestra y de repente ese tamaño de muestra es muy pequeño. Entonces, mire que aquí hay muchas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Cuando llevamos a cabo un modelamiento de ecuación estructural, ya lo dijimos hace un momento, no importa si tú trabajas con un PLS-SEM, con un CB-SEM, no importa. Siempre hay unas fases. Ahora, ¿cuáles son esas fases? Observen la raíz de todo. Teoría. Necesitamos de teoría. Luego necesitamos especificar el modelo. ¿Qué significa especificar el modelo? Por ejemplo, aquí yo les tengo un modelo especificado. Miren, ¿qué dice este modelo? Que está trabajado en Amos. Dice, la competencia autopercibida, la constancia autopercibida y el logro académico. Aquí hay tres constructos. Y he establecido que la constancia, que la competencia se relaciona con el logro académico, que la competencia se relaciona con la constancia y que la constancia se relaciona con el logro. Eso es especificar un modelo. Ahora usted dirá, ¿y cómo hizo usted para hacer eso? Bueno, básicamente a partir de la teoría. Bueno, porque encuentro teoría que me dice que a mayor competencia autopercibida, mientras más competente yo me autoperciba, el logro académico, o es más probable que el logro académico aumente. Lo mismo con la constancia. Queda claro, ¿qué es la constancia? Pues el trabajo, ¿no? El trabajo que tú haces, digamos, el estudio, pues. Cuando eso aumenta, pues el logro académico debería aumentar. Lo mismo, mientras más competente yo me sienta, es más probable que yo dedique mucho más tiempo a trabajar, o sea, a estudiar. Ahora, nuevamente, esto es lo que se conoce como la especificación del modelo. Tú puedes hacer esto lo más complejo que quieras, pero bueno, en todo caso, cada cosa que tú planteas debe tener un argumento teórico, debe de poder justificar. ¿Y por qué? Porque al final del día, tú ese resultado que obtienes lo vas a tener que discutir. Y si tú no tienes un andamiaje teórico, si tú no tienes un anclaje teórico,
pues ¿con qué discutes ese resultado? Bien, entonces esa es una de las importancias porque tú debes, digamos, hacer un proceso deductivo de cada una de las relaciones que usted hace en un modelo de ecuaciones estructurales. En el modelamiento de ecuaciones estructurales también hay un tema respecto al tamaño de la muestra, ¿sí? Respecto al tipo de muestreo y todo lo demás. Realmente, usted se va a dar cuenta cuando vaya adentrándose en la revisión de artículos o en la misma literatura especializada como este texto que está aquí, que es muy recomendado. Usted se va a dar cuenta que la forma de obtener las muestras generalmente son no probabilísticas y que los tamaños de muestra, digamos, no existe una ecuación matemática, un algoritmo que te permita calcular eso. Generalmente, ¿qué es lo que se suele hacer? Se suelen tomar muestras grandes. Muy poco artículo de revista Q1, Q2 que se trabaja con estas técnicas te dicen, no, es que yo usé esta ecuación, yo usé esta otra. No, básicamente es que ni te dicen la cantidad de participantes fue 600, la cantidad de participantes fueron 800. Y ahí tú te vas dando cuenta cuando haces, digamos, esa especie de rastreo para formar un criterio, porque eso hay que hacerlo. Si tú estás interesado en esta técnica, tienes que revisar muchas publicaciones, libros. ¿Para qué? Para hacerte un criterio. No le recomendamos que se vaya a buscar un resumen, porque eso es lo peor que usted puede hacer. Pensar de que, no, porque este autor y entonces lo coloco en mi cabeza y listo. O sea, no hay más otra razón. Así como lo del alfa, ¿no? Que punto 7, que punto... Y entonces todo el mundo se cree esa mentira. ¿Bien? ¿Cómo haces tú para no creerte esa mentira y tener un criterio y poderlo justificar? Leyendo artículos, claro, en este caso artículos relacionados con ecuaciones estructurales, libros de esa área, o capacitándote. ¿Listo? Entonces, los tamaños de muestra aquí generalmente suelen estar por encima de 250 observaciones. En otro espacio discutimos eso, pero solo quiero que tengan en cuenta que aquí no es que yo voy a tomar 30, voy a tomar 50, voy a tomar 100, no. Eso no lo puedes hacer aquí. Eso no tiene sentido. No, es muy probable que no se lo publiquen ni se lo acepten en ningún lado. ¿Bien? Ahora, el proceso de estimación, ¿qué es? Bueno, una vez que tú tienes el modelo, has levantado los datos, pues vas a hacer los cálculos, las cuentas, vas a hacer las cuentas. Y esas cuentas, ¿verdad? Como por ejemplo aquí, mire, yo ya tengo el modelo, yo le digo aquí al software rápido que me haga unos cálculos y le doy calcular y miren, automáticamente él ya me entregó los resultados, miren, me entregó unos valores. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo con esto? Bueno, básicamente, evaluar el ajuste. ¿Qué significa evaluar el ajuste aquí en esta metodología? Significa mirar los índices, básicamente, mirar una serie de índices que nos van ofreciendo. Ojo, no se preocupen que no son todos los que tú tienes que ver. Generalmente el CFI, el TLI, el RMCA, ¿vale? Pero lo que quiero que quede claro aquí es que este proceso, después que hace el cálculo, consiste en mirar si los datos y el modelo tienen una correspondencia. En caso de que no tengan una correspondencia, tú puedes hacer una modificación. ¿Qué significa una modificación? ¿Qué significa una modificación? De repente, agarrar este error de medición y correlacionar de repente esto con esto, correlacionar este con este, y volver a calcular. Y volver a calcular y mirar cómo va mejorando. Pero ojo, esto no es una cuestión de que tú vayas a capitalizar el azar. ¿Qué significa esto? Yo voy a mirar para cuadrar y que me den las cosas. No. Cuando tú haces algo como esto, que estamos haciendo aquí, estos arcos, estas covarianzas, cuando tú haces eso, debes tener un soporte teórico que te permita justificar eso. Bien, eso es lo que se le llama modificar el modelo, hacerle un ajuste al modelo. Eimos, por ejemplo, Eimos nos entrega información sobre eso. Mire, si ustedes observan aquí,
aquí dice modificación de índices. Entonces él te entrega algunas cosas que tú puedes hacer para tener un mejor modelo. Pero nuevamente, esas consideraciones, si es que tú la tomas, debes poderla justificar con la teoría. De lo contrario, va a quedar deficiente y problemático lo que estás haciendo. ¿Vale? Ok, y luego vendría, digamos, la discusión. Básicamente, ¿qué es la discusión? Bueno, pues entregar tus resultados, decir qué es lo que estás encontrando y sobre todo evaluar estas hipótesis. ¿Qué significa de evaluar estas hipótesis? Porque estas son las hipótesis de investigación. Estas son las hipótesis de investigación. Y tú hiciste todo esto para dar respuesta a tus hipótesis de investigación, para dar respuesta a tus objetivos, porque si no hay objetivos, no hay nada. Estarías a la deriva, en el limbo. ¿Bien? Entonces, nuevamente, fíjense que aquí hay que ir tomando varias decisiones, todo acompañado de la teoría. Ahora, si ustedes, digamos, creen que cuando uno habla de ecuaciones estructurales es algo muy complejo, que eso es para matemáticos, no. En serio que no. ¿Saben por qué? Porque tú no vas a tener que hacer eso a mano. Básicamente ya hay unas, digamos, por decirlo de alguna manera, ya hay algunas sugerencias, ya hay algunas reglas, ya hay toda una metodología que tú despliegas y que realmente si tú tienes un buen soporte teórico, has construido tu modelo de manera consciente, dedicada, no inventando cosas, entonces es muy probable que llegues a buen puerto. De lo contrario, la estadística no hace milagros. Si tú le metes basura al modelo, puedes tener 10.000 datos, te sale basura. ¿Por qué? Porque la estadística no hace milagros. Por muy avanzada que sea la técnica, no hay milagro que valga. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, resumiendo todo esto, ¿no? Resumiendo todo esto. Hay prácticas, digamos, inadecuadas, hay malinterpretaciones al momento de usar esta metodología. CBCEM, PLSCEM. Ojo, ojo. Cada metodología de ecuaciones estructurales, vimos que hay dos, básicamente. CBCEM, para confirmar, PLSCEM va teniendo un carácter más predictivo. En cambio, CBCEM va teniendo un carácter más explicativo, ya vimos un poco cuál es la diferencia entre ambos alcances investigativos. Bien, entonces, yo debo, y esto es una recomendación más allá de si tú vas a usar ecuaciones estructurales o cualquier otra técnica, yo debo asegurarme de entender lo que hace la técnica. ¿Por qué? Porque si yo voy a planificar un análisis con estas herramientas, pues sabiendo cómo funciona, entonces mi diseño de investigación, digamos el levantamiento de los datos y todo lo demás, lo voy a tener mejor planificado. Vuelvo e insisto, lo peor que nosotros podemos hacer es levantar datos y después decir qué hago ahora con eso. Eso es perder el tiempo, eso es sencillamente frustrarse, que es lo que muchas veces sucede. ¿Por qué? Porque no hubo un entendimiento previo antes de. Entonces, todo esto es muy importante. Cualquier investigación cuantitativa tiene un componente teórico, tiene un componente metodológico y tiene un componente, digamos, propiamente estadístico. Bien, insisto, hacer modelamiento de ecuaciones estructurales no es complejo, tampoco es que es fácil, no, lleva su tiempo, pero un 98% del trabajo es teórico. El 2% es, por ejemplo, el uso del software, mirar las cuentas, qué dio aquí, qué dio allá, tan sencillo como eso. Y justificar, obviamente, teóricamente las cosas, ¿no? Aquí hay algunas recomendaciones en términos de textos, referencias, que nos pueden ir ayudando también a adentrarnos un poco más en este tipo de metodología, ¿no? Algunos textos de referencia, también está EIMOS y también está R. A ver, si tú estás partiendo desde cero con esto, yo no te aconsejo honestamente
que arranques con R. No te aconsejo. No nos dejemos llevar porque no, todo el mundo está usando R. No, no, no. Tú vas a tu ritmo. Si tú estás compitiendo con otra persona, bueno, tienes que dedicarle mucho más tiempo. Pero como se dice, uno compite con uno mismo, siendo mejor cada día. Y lo que sí les digo es que si tú entras de frente, modelamiento de ecuaciones estructurales con R, es probable que te disperses y que tires la toalla. Es probable. Es menos probable con Amos. ¿Por qué? Porque Amos tiene una estructura, el dibujito, yo puedo ir mirando y voy entendiendo. Ya cuando tú domines todos estos elementos, ya cuando los tengas claro, incluso cuando sin ver el diagrama tú puedas dibujarlo, así como los ajedrecistas, ¿no? L8, ellos no están viendo el tablero, ya lo tienen en su cabeza. Bueno, cuando usted logre ver su modelo sin necesidad de verlo dibujado aquí en la pantalla, entonces vete a R. De lo contrario, oye, va a depender, insisto, va a depender, pero nos podemos dispersar, Aquí hay algunas revistas donde podemos ir encontrando información sobre todo CBC, modelamientos de ecuaciones estructurales basadas en la covarianza, ¿no? Algunas revistas importantes que podemos ir encontrando información. Y por supuesto, digamos el cherry que nos corresponde, ¿no? Y es que esta convocatoria, esta disertación va un poco orientado porque si a ti te parece interesante lo que acabamos de comentar, has escuchado de esta técnica, te das cuenta de el valor que va teniendo esta técnica, entonces de repente esto es para ti, te va a interesar. Si tú quieres salir de la correlación, si tú quieres salir, digamos, de la regresión, pero no es que voy a salir porque quiero salir, porque esto es una herramienta de moda, no, sino porque esto es una herramienta que te permite mirar la realidad de una manera, digamos, más real, no tan irreal. ¿Listo? Entonces, esta capacitación básicamente de 3 días, ¿verdad? El día 1, 5, 8 de junio. Estamos, digamos, en descuento en el sentido de que normalmente esto tiene el precio que está allí y hasta el 27 vamos a tener un descuento y ustedes pudieran acceder a ese, digamos, a ese beneficio. Se entregan materiales, las clases grabadas, las sesiones, textos depurados, en fin, todo con material exclusivo por parte de la tesis y mía que sería el facilitador. ¿Qué vamos a ver, muchachos? ¿Qué vamos a ver aquí rápidamente? ¿Qué es eso de estudios explicativos? ¿Qué es un estudio explicativo? Bien. Nos vamos a introducir al modelamiento de ecuaciones estructurales. Vamos a ver esto mucho más a detalle. Estamos más o menos avanzando rápido, ¿no? Y de repente dice, bueno, no voy entendiendo todo. Allá, con los materiales, con toda, digamos, la retroalimentación, pues podemos ir viendo esto un poquito más a detalle. Estimación y evaluación, lo que dijimos, cómo lo estimamos, cómo evaluamos los resultados y, por supuesto, cómo interpretamos esos resultados. Bien, lo que está, hay un 40% de descuento que justamente está aquí, ¿vale? Entonces, nuevamente, si les pareció útil, primero compartan esta grabación, ¿no? No se la queden para ustedes. Segundo, los invitamos a participar. De igual manera, desde Idea Tesis siempre estamos trabajando con este tipo de actividades en diversos temas, ¿no? No solamente de ecuaciones estructurales, sino también de, por ejemplo, análisis factoriales para los instrumentos, todo lo que tiene que ver con estadística aplicada a la investigación, todo lo que tiene que ver con Mendeley y con otro tipo de asesorías y de capacitaciones que se van brindando. Entonces, esa es un poco la invitación, muchachos. Gracias por su tiempo, gracias por su confianza. Espero que esto sea de utilidad y ahora sí nos vamos a las preguntas.
¿Listo? Sí, la palabra, por favor. Sí, claro, A adelante. ver, a ver. Ajá, ajá. Sí. En primera instancia, muchas gracias por impartir tan grandes conocimientos, estimado magíster. Lo que quería consultar es el abono del dinero que hay que hacer de esta cuota es vía banco. ¿Qué banco podemos o qué número de cuenta para poder inscribirnos anteladamente? Gracias. Sí, digamos, el profesor Benicio luego va a comentar, va a compartir eso a través del flyer y del correo, sí, ¿verdad, Benicio? Sí, toda esa información la vamos a enviar al privado, ¿ok? No se preocupe. Vale, muchas gracias, gracias por el interés y van a tener toda esa información por allí. Voy a ir leyendo aquí, ¿verdad? El que quiera activar el micrófono, por favor, activa el micrófono, nos hace la pregunta, por supuesto que sea fácil, que la podamos responder. Y si no, pues voy leyendo aquí, ¿vale? Voy leyendo. Dice, la especificación también corresponde a las flechas que van del ítem al constructo. Uriel, sí, mira. Lo que pasa, mira, Uriel nos pregunta esto que es muy importante. Mira, Uriel nos pregunta esto, nos está diciendo, observen esto, que hay una flechita que va, esta flechita que va desde el constructo hasta el otro constructo. Pero nuestro compañero Uriel nos dice, ajá, ¿y qué pasa con esto, Raúl? Esto que está aquí. La flechita que va del constructo al ítem. ¿Eso forma parte de la especificación, digamos, del modelo de ecuación estructural como tal? No, no. Pero si tú haces un análisis factorial confirmatorio, sí sería parte de la especificación. Nuevamente, dentro del modelo de medida sí es una especificación. Pero en el modelo estructural ya llamamos especificaciones a esta relación entre los constructos directamente. ¿Vale? Ok, espero que Uriel haya quedado eso claro. Si no, pues me comentas allí o activas el micrófono, por favor. Ok, dice. Gracias, ok, gracias por compartir. ¿Se puede validar un instrumento? Sí, Julián, exactamente, que fue lo que acabamos de comentar hace un momento. De hecho, mire, modelamiento de ecuaciones estructurales, digamos, tiene como tres vertientes, por decirlo de alguna manera. Los path análisis, el análisis factorial confirmatorio y el análisis de regresión estructural. El análisis de regresión estructural es el que estamos mostrando aquí. El análisis factorial confirmatorio es el que se usa justamente, como dice nuestro compañero Julián, para obtener evidencia de validez basada en la estructura interna del instrumento. Bien, y además es muy probable que ustedes hayan escuchado del coeficiente omega para medir la consistencia interna. También necesitamos un análisis factorial confirmatorio. Gonzalo dice, por lo que entendí, el modelo de ecuaciones estructurales podía ser aplicable en evaluaciones a gran escala. Sí, sí, claro, desde luego. O sea, todo va a depender, vuelvo, insisto, de que la estructura que tú estés planteando tenga sentido teórico, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que tú te lleves esto a gran escala y no tenga sentido, o bueno, para ti tiene sentido, pero el problema es que a la comunidad científica, digamos, le interesa, bueno, sí, tu opinión, pero justificada. No es una cuestión de que yo me soñé anoche que esto era así y voy a levantar un montón de datos y voy a invertir, hay una logística y todo lo demás y después, ¿bien? Pero sí, Gonzalo. Ok, bueno, muchachos, no hay más preguntas aquí, al menos no veo preguntas, no sé si hay otras preguntas por allá. Benicio. Sí, sí, estimado Raúl. Por Facebook Live, Tomás nos comenta, ¿qué softwares
para el modelamiento de ecuaciones estructurales son de licencia gratuita, dice. Ajá, mira, está por ejemplo R. R es una herramienta que nos permite hacer eso. De hecho, tanto para PLS como para CBSEM, por ejemplo, para CBSEM tú tienes el paquete Laban. Para PLS-SEM tú tienes el paquete SEM-IN-R, que es una librería para hacer esos tipos de análisis, ¿no? Cada tipo de modelamiento de ecuaciones estructurales. Nosotros, gracias allí por la pregunta, vamos a trabajar EIMOS, pero pero EIMOS es pago, o sea que yo tengo que pagar por eso. No, nosotros tenemos la opción para trabajarlo sin dificultad. ¿Listo? Para trabajarlo sin problema. Y obviamente nosotros le vamos a compartir eso, ¿no? Le vamos a compartir esas cosas. ¿Ok? No sé si hay otra cosa por allí. ¿Alguien quiere decir, agregar algo? Si no, Benicio, tú me dices y nos vamos despidiendo, vamos agradeciendo y vamos invitando. Sí, estimado Raúl. Bueno, gracias desde Idea Tesis por su aporte, por compartir su experiencia, ¿no? Asimismo, invitando pues a las personas que están en la sala, los que nos ven por Facebook Live, que se inscriban al curso, que estarán accediendo a un 40% de descuento. Van a tener acceso a material exclusivo, asistencia personalizada y también acceso a nuestra plataforma que ha estado en proceso de migración, pero que ya está disponible. Bueno, gracias por su participación y sin más que agregar, pues ya estaremos finalizando el evento. Bueno, gracias a todos, que descansen y buen fin de semana.